La primera vez que vi a Daniel Monteiro, pensé que solo era otro depredador en un traje caro. Entró en la galería un día de lluvia, de esos aguaceros que hacen hasta las paredes parecer sudorosas, y yo estaba allí, secando un cuadro antiguo con la manga del suéter, la última pieza del acervo que aún valía algo. Su mirada me atravesó antes de que pudiera recomponerme, como si ya supiera exactamente lo que yo era, una mujer acorralada. Marina Rocha, dijo, mi nombre saliendo de su boca como una confirmación, no una pregunta. Y entonces, sin rodeos, soltó. He comprado tus deudas, y tienes 7 días para decidir si quieres salir de esto, o prefieres ver todo lo que tu padre construyó ser subastado como basura. Debería haberle escupido en la cara, o haber tomado aquel jarrón de porcelana rota cerca del estante y lanzárselo. Pero la verdad es que mis manos solo temblaron, porque ya sabía desde hacía meses que esto llegaría. El final. La galería se estaba muriendo, y con ella lo oí. Último que me unía a mi padre. Daniel observó mi reacción con un interés casi clínico, como si yo fuera un experimento, y luego añadió, más bajo, pero no vine aquí solo para amenazarte, vine a hacerte una propuesta. Fue entonces cuando me mostró el contrato. Un matrimonio, 1 año, nada real, excepto en el papel. Y yo, lo suficientemente desesperada como para considerarlo. Esa noche, sentada en el suelo de la galería vacía, releí las cláusulas hasta que mi visión se nubló. El dinero resolvería todo. Las deudas, los acreedores, la hipoteca. Pero lo que me hizo tragar saliva fue otra línea, casi escondida entre el lenguaje jurídico. El acuerdo se romperá inmediatamente si alguna de las partes muestra involucramiento emocional o físico no autorizado. Me reí sola, un sonido amargo. Así que eso era. Él no quería una esposa, quería una actriz, alguien que supiera fingir sin olvidar que era solo un juego. Y lo peor, estaba considerándolo. No se lo conté a nadie, ni a Lucia, mi única empleada, que aún creía que podríamos resucitar la galería con una nueva exposición. ¿Cómo podría explicarle que, en lugar de salvar el lugar con mi trabajo, estaba a punto de venderme a un hombre que aparecía en revistas junto a modelos y actrices, siempre con la misma expresión vacía? Daniel Monteiro era un fantasma en trajes de lujo, y yo estaba a punto de convertirme en otra sombra en su colección. Pero cuando el ex socio de mi padre, César Mourão, apareció al día siguiente, con una oferta para comprar el local, para convertirlo en un club donde los cuadros serían intercambiados por botellas de champán, supe que no tenía elección. Firmé el contrato 3 días después, en su oficina, un lugar tan impersonal que dolía. Daniel estaba diferente, más callado, más intenso. Cuando nuestra piel se rozó al intercambiar los documentos, sentí un choque, ese tipo de corriente que ignoras porque sabes que es peligrosa. Regla número 1, dijo, sosteniendo mi mano un segundo, más de lo necesario. Nadie puede saber que esto es un acuerdo. Para el mundo, nos amamos. Y necesitas convencerte incluso a ti misma. Asentí, pero algo en su voz me hizo mirarlo de nuevo. Había algo allí, detrás de la frialdad, algo que parecía casi desesperación. Y entonces lo entendí. Yo no era la única persona acorralada en esa sala. La primera semana fue una pesadilla coreografiada. Daniel me llevó a cenas, eventos de caridad, incluso a un almuerzo familiar con su tía, una mujer de Minnesänger, mirada afilada que me examinó como si fuera un fraude, y lo era. Sonreía, ponía mi mano en su brazo como si fuera natural, y mentía con un talento que me asustaba. Pero las noches eran peores. Me instaló en una habitación de invitados en su apartamento, lujosa y gélida, y yo me quedaba despierta escuchando sus pasos al otro lado del pasillo. A veces, se detenía frente a mi puerta, contenía la respiración, preguntándome si entraría, si me tocaría, si rompería sus propias reglas. Nunca lo hizo. Fue en una de esas noches que descubrí su primera mentira. No podía dormir y fui a la cocina por agua. Su oficina estaba entreabierta, la luz encendida, y allí estaba él, frente a un mural de fotos y documentos, con los hombros tensos y las manos presionando el escritorio como si quisiera aplastarlo. Me acerqué sin querer, y fue entonces cuando vi, entre papeles de negocios, había una foto antigua de mis padres, tomada en la inauguración de la galería, y un nombre tachado en rojo, Mourão, el mismo apellido del socio de mi padre que quería convertirlo todo en un club. Cuando el piso crujió bajo mis pies, Daniel se giró tan rápido que casi grité. Sus ojos no eran los de un playboy aburrido, eran los de un hombre capaz de cualquier cosa. No me lo explicó, no esa noche.
Solo cerró la puerta de la oficina en mi cara y volví a mi habitación con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado, pero yo ya sabía demasiado. Algo unía a mi familia con la suya, y Mourão era el eslabón. Cuando le pregunté, Daniel solo dijo, entre sorbos de café, «Tu padre no murió de un infarto, Marina. Lo empujaron frente a un auto. La taza se me escapó de las manos. El vidrio se rompió. Los fragmentos se esparcieron como acusaciones. Daniel ni siquiera parpadeó. Y si quieres sobrevivir, harás exactamente lo que te diga. El problema es que nunca fui buena obedeciendo». Al día siguiente, entré a su oficina cuando salió. Revolví cajones. Encontré contratos antiguos, recibos de transferencias sospechosas. Y entonces, un sobre con mi nombre. Dentro, fotos mías caminando sola por la galería, hablando con Lucia, incluso una donde dormía en el sofá de su apartamento. Alguien nos estaba vigilando. Y en el reverso, un mensaje. ¿Realmente crees que te eligió por casualidad? Mis manos temblaron. Estaba a punto de guardarlo todo cuando escuché la cerradura girar. Daniel entró, miró el desorden, el sobre en mi mano, y entonces, por primera vez, vi miedo en su rostro. No gritó, no me agarró, solo cerró la puerta con cuidado y dijo lentamente, «Ahora entiendes». Esperaba ira, pero su voz estaba ronca, casi aliviada. «Ellos mataron a mis padres, y mataron al tuyo, y ahora creen que sabes lo que él sabía». Eso era. La galería no era solo un espacio para él, era una prueba. Algo estaba escondido allí, algo que valía vidas. Daniel se acercó, y yo retrocedí, no por miedo a él, sino por lo que sentí cuando se detuvo a centímetros de mi rostro. «Tienes dos opciones», susurró. «Huir ahora y rogar que no te encuentren, o quedarte y ayudarme a destruirlos desde dentro». Y entonces, lo inesperado, su mano en mi rostro, un toque tan gentil que dolió. «Pero no te culparé si eliges lo primero». Me quedé, no por valentía, sino porque cuando miré sus ojos, vi lo mismo que sentía en mi pecho hacía semanas. Un odio tan vivo que dolía. Alguien nos había quitado todo a los dos, y esa persona estaba por ahí, sonriendo, en algún lugar, pensando que había ganado. Daniel leyó mi decisión en el silencio, y me atrajo hacia él en un abrazo que no era romántico. Era un pacto. Su corazón latía acelerado contra el mío, y por primera vez, pareció humano. «Hay algo en la galería», murmuró en mi cabello. «Algo que tu padre escondió para mí antes de morir. Debemos encontrarlo antes que ellos». Regresamos a la galería esa misma noche, una llovizna cubriendo nuestros pasos como si el mundo intentara borrar nuestro rastro. Lucia ya se había ido, y el lugar estaba oscuro, oliendo a pintura y madera vieja, el olor de mi infancia. Daniel cerró la puerta con llave detrás de nosotros, y fue directo a la oficina del fondo, esa que mi padre siempre mantuvo cerrada en sus últimos meses de vida. «Me envió un mensaje la noche que murió», dijo mientras forzaba la cerradura con un clip. Solo 3 palabras. «Está en el Goya». Mi sangre se heló. El Goya. La única pieza intacta del acervo. Un cuadro pequeño y sombrío que mi padre se negaba a vender, sin importar el precio ofrecido. El cuadro era más pesado de lo que parecía. Cuando lo quitamos de la pared, se levantó un polvo fino, y tuve la absurda sensación de que estábamos profanando algo sagrado. Daniel lo volteó con cuidado. Sus dedos temblaban levemente. La primera vez que lo veía perder la compostura. Y entonces, en el reverso, lo descubrimos. Un sobre delgado pegado detrás del lienzo, amarillento por el tiempo. Dentro, una memoria USB y una hoja con una lista de nombres, números y el logo de la empresa familiar de los Monteiro. «Mierda», respiró Daniel, pálido. Lo documentó todo, todas las transacciones, todos los pagos. No necesitaba preguntar de qué se trataba. La forma en que lo sostenía lo decía todo. Era sangre, era dinero, era la razón por la que nuestros padres estaban muertos. Fue entonces cuando escuchamos el vidrio romperse. Alguien estaba afuera. Daniel apagó la luz en un movimiento rápido y me empujó debajo del escritorio, su cuerpo cubriéndome con un instinto que hizo que mi corazón saltara. Escuché pasos, más de una persona, y luego una voz que reconocí de inmediato. «César Mourão. Registren todo», ordenó, y casi gemí de terror. Ellos sabían. Daniel apretó mi mano con fuerza, una advertencia para quedarme callada,
pero podía sentir su pulso acelerado contra el mío. Y entonces, lo peor, los pasos acercándose a la oficina. El picaporte giró, la puerta se abrió, y una linterna barrió el suelo, deteniéndose a centímetros de nuestros pies. Daniel actuó antes de que pudiera pensar. Se levantó de un salto, volcando el escritorio con un estruendo, y se lanzó sobre el intruso con una violencia que me dejó paralizada. Hubo golpes, un grito, y luego el sonido de un cuerpo cayendo. Cuando me levanté, temblando, vi a Daniel sobre un hombre de traje. No era Mourão, sino un matón. El otro había desaparecido en la oscuridad de la galería. «Toma la memoria USB», ordenó Daniel, sujetando al hombre por el cuello. «Y sal ahora». Pero no me moví, porque allí, en la tenue luz que entraba por la ventana rota, vi lo que él no veía. La navaja en la mano del matón, levantándose para atacar. Y entonces grité. El grito salió de mi garganta antes de poder pensarlo. Daniel reaccionó como un animal acorralado. Giró en el último segundo, esquivando la puñalada que habría perforado su riñón. La navaja solo le rozó el brazo, pero la sangre brotó rápido, tiñendo su camisa blanca de rojo. Nunca había visto violencia así de cerca. El olor a metal, el sonido de la tela rasgándose, la expresión casi clínica en su rostro mientras aplastaba la mano del matón contra el suelo hasta que soltó el arma. Todo parecía distorsionado, como si estuviéramos dentro de una pesadilla de la que no podía despertar. «Marina, la memoria USB», gruñó Daniel, y el tono de su voz me hizo reaccionar. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el pequeño objeto que podía ser nuestra salvación, o nuestra sentencia de muerte. Mientras tanto, Daniel dejó inconsciente al matón con un golpe preciso en la sien. El cuerpo del hombre quedó flácido, pero aún respiraba. «Vienen más», dijo Daniel, levantándose con dificultad. Su sangre goteaba en el piso de madera encerada, el mismo piso donde yo jugaba de niña. Ahora estaba manchado de violencia, como si el pasado y el presente hubieran chocado grotescamente. Corrimos hacia la parte trasera de la galería, donde estaba la salida de emergencia. Mi corazón latía tan fuerte que temía que Mourão y sus hombres pudieran oírlo. Cuando Daniel empujó la puerta, una alarma silenciosa comenzó a parpadear. Alguien había desactivado el sonido, pero no la luz. Era una trampa. «¡Atrás!», me jaló del brazo con fuerza, pero ya era demasiado tarde. Dos hombres emergieron de la oscuridad del callejón, y esta vez estaban armados. El arma apuntándonos no era una navaja, era una Glock plateada que reflejaba la tenue luz de la calle. Fue entonces cuando noté que Daniel sonreía. Una sonrisa fría que me dio más miedo que las armas. «¿De verdad crees que vine sin prepararme, Mourão?», dijo Daniel en voz alta, sin apartar la mirada del callejón oscuro. Por un momento, no pasó nada. Entonces escuchamos el ruido de motores acercándose, faros altos iluminando el callejón como reflectores. 3 SUV negros bloquearon ambas salidas. Hombres con trajes tácticos bajaron, armas en mano. No eran policías. Eran seguridad privada de Monteiro Holdings, murmuró Daniel en mi oído, su aliento caliente contra mi piel. «No te traje aquí para morir, Marina. Te traje para que vieras la verdad». Mourão apareció entonces, su traje impecable luciendo ridículo en esa escena de violencia. Sus ojos estrechos saltaron de mí a Daniel, y luego a la memoria USB que apretaba contra mi pecho. «No tienen idea en qué se están metiendo», escupió Mourão. Daniel dio un paso al frente, su brazo sangrando, pero su postura completamente controlada. «Sé exactamente en qué estoy metido, así como tú sabes lo que mi padre y el suyo descubrieron sobre tus esquemas». El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Podía ver los engranajes girando en la cabeza de Mourão, calculando costos y beneficios ahí mismo, frente a testigos armados. Fue cuando entendí el verdadero juego. Daniel no solo quería venganza, quería una confesión. Y yo, y la galería de mi padre, éramos el cebo perfecto. Quizás la memoria USB en mis manos no contenía ninguna prueba. Todo era un farol, elaborado. Y yo había sido usada desde el principio. El viento cortante del callejón me quitó el aliento cuando Mourão finalmente habló. «¿De verdad crees que estos matones te protegerán, Daniel?». Se rió, pero era un sonido sin humor. «Tu avioneta se estrelló, muchacho. ¿Y ahora metiste a la hija del curador en esto?». Patético. Mi estómago se revolvió al entender lo que insinuaba. El accidente de los padres de Daniel no fue un accidente, y mi padre lo sabía. Daniel no reaccionó, pero
Sentí los músculos de su espalda tensarse bajo la camisa ensangrentada. Estaba calculando, como un jugador de ajedrez viendo el jaque acercarse. Fue entonces que hice algo estúpido. Avancé, sosteniendo la memoria USB como si fuera un arma. «Tú mataste a mi padre», acusé, mi voz resonando en el callejón. Mourão me miró como si fuera una niña molesta. ¿Yo? Cariño, ¿no tienes idea de quién realmente mueve los hilos en esta ciudad? Su mirada se deslizó hacia Daniel, maliciosa. Pregúntale a tu prometido sobre su tío, sobre los cuadros que desaparecían de la galería de tu padre antes de aparecer en subastas privadas. Daniel se movió rápido, pero los hombres de Mourão ya retrocedían, desapareciendo en la noche como sombras. La trampa había sido suya desde el principio. Dentro del SUV blindado, el silencio era sofocante. Daniel presionaba un pañuelo contra el corte en su brazo, la sangre ya oscureciendo. Yo aún temblaba, pero no de frío. ¿Qué quiso decir sobre tu tío? Mi voz sonó más áspera de lo que pretendía. Daniel cerró los ojos por un segundo. Mi tío Gerardo era el curador de la colección de arte de la familia. Él y tu padre... Tragó saliva. Descubrieron que Mourão usaba galerías para lavar dinero del tráfico. Los cuadros se compraban a valores inflados y se revendían en el extranjero. Mi corazón se aceleró. ¿Y mi padre? Daniel finalmente me miró. Tu padre intentó exponerlos y pagó por ello. El apartamento de Daniel parecía aún más frío al regresar. Mientras él cambiaba el vendaje, yo examinaba la memoria USB, nuestra supuesta salvación. Cuando finalmente la conecté a la laptop, mi estómago se revolvió. Estaba vacía. Solo un archivo de texto con una frase: «Confía en mí». Me giré para mirar a Daniel. ¿Todo fue un teatro? ¿Me usaste como cebo? No lo negó. Necesitaba que Mourão creyera que teníamos las pruebas, para que actuara. Sentí un sabor amargo en la boca. ¿Y si hubiera disparado? Daniel finalmente mostró una grieta en su máscara. Nunca lo habría permitido. Esa noche, soñé con mi padre. Estábamos en la galería vacía, y él me mostraba un cuadro. Ese mismo Goya. A veces la verdad está en el marco, no en el lienzo, decía. Desperté con el corazón latiendo fuerte. El sol apenas comenzaba a salir cuando corrí a la galería, dejando a Daniel durmiendo. El marco del Goya era pesado, ornamentado y hueco. Dentro, un cuaderno de cuero gastado, las notas de mi padre, página tras página de transacciones, nombres, fechas, verdad por la que había muerto. Cuando escuché pasos detrás de mí, pensé que era Daniel. Pero el olor a tabaco caro me alertó antes de que Mourão hablara. Parece que la heredera es más lista que su padre. El olor del puro de Mourão llenaba el aire, dulce y sofocante. Mis dedos se cerraron instintivamente sobre el cuaderno de mi padre, sintiendo el cuero áspero contra mi piel. Siempre fue terco tu padre, comentó Mourão, rodeándome como un tiburón. Creía que podía exponer un sistema más grande que él. Mi pulso latía donde la memoria USB aún estaba escondida en mi manga, la falsa, que Daniel había usado como cebo. El verdadero tesoro ahora estaba en mis manos, y Mourão lo sabía. Cuando extendió su mano, sus anillos brillaron bajo la tenue luz. «Dame eso, y dejaré que tú y tu noviecito de juguete vivan». Escuché la puerta trasera crujir antes de ver a Daniel. Llegó como un huracán, camisa aún manchada de sangre, mirada salvaje. Pero Mourão estaba preparado. Un chasquido de Moenet sonó de sus dedos, y dos hombres bloquearon la entrada. «Demasiado tarde, Monteiro», sonrió Mourão. Fue entonces que noté el revólver en su cintura, el arma descansando contra la tela costosa de su saco como un accesorio mundano. Daniel se detuvo, calculando. Veía los músculos de su mandíbula tensarse. «No quieres hacer esto», dijo, voz controlada, pero yo escuchaba el hilo de pánico detrás. «El cuaderno ya fue digitalizado. Matarla no resolverá tus problemas». Era mentira, y los tres lo sabíamos. Mourão rió, un sonido que hizo temblar mis huesos. «Heredaste el descaro de tu abuelo, al menos». Se volvió hacia mí, repentinamente serio. «Última oportunidad, niña. El cuaderno». Mis manos sudaban. Miré a Daniel, buscando respuestas, pero su rostro era una máscara. Fue cuando lo vi, su mirada rápida hacia la estatua de bronce cerca de la entrada. La misma que mi padre siempre mantenía pulida, con una base lo suficientemente pesada para... Sin pensarlo, lancé el cuaderno al lado opuesto. Mourão se movió instintivamente, y Daniel actuó. El estruendo cuando la estatua golpeó al primer matón resonó en la galería. El caos estalló. Daniel luchó como un hombre poseído,
pero Mourão ya tenía el revólver en mano. Cuando sonó el disparo, cerré los ojos instintivamente, pero el dolor nunca llegó. Los abrí para ver a Daniel tambaleándose, un chorro de sangre oscura brotando de su hombro. ¡Daniel! Mi grito pareció despertar algo primitivo en mí. Tomé el cortavidrios de la mesa de trabajo de mi padre, la misma herramienta que usaba para enmarcar mis primeras acuarelas infantiles, y me abalancé. Mourão no esperaba el ataque. La cuchilla se hundió en la carne de su brazo antes de que pudiera disparar de nuevo. Su grito de rabia se mezcló con el sonido de la policía llegando afuera. Los días siguientes fueron un borrón. Daniel en el hospital, insistiendo en que no lo visitara. El cuaderno de mi padre en manos de la Interpol. Mourão arrestado, pero sus cómplices aún libres. Y yo, vuelta en la galería vacía, mirando los restos de esa noche. Manchas de sangre que no salían con agua. Vidrios rotos que reflejaban mi rostro en fragmentos. Fue entonces que Daniel apareció en la puerta, su hombro vendado bajo el abrigo. Todo terminó, dijo. Negué con la cabeza, sosteniendo el contrato de matrimonio que nos había unido. No es cierto, me mentiste. Me usaste como cebo sin avisarme. Casi morimos. No lo negó. Lo haría todo de nuevo, admitió. Y había algo terriblemente honesto en eso. El contrato entre nosotros se rasgó con un sonido satisfactorio. Se acabó, dije. Daniel miró los pedazos en el suelo, luego a mí. ¿Y la galería? Se queda. La reconstruiré. Sin deudas, sin secretos. Asintió, aceptando. Pero cuando se dio la vuelta para irse, algo en mí se rompió. ¿Por qué? Mi voz se quebró. ¿Por qué me elegiste, de entre todas las personas? Daniel se detuvo, sin volverse. Porque cuando vi tu archivo, reconocí el mismo odio que me ha mantenido vivo todos estos años. Y luego, más bajo. Y porque por primera vez pensé que valdría la pena sobrevivir para algo más que la venganza. Lo dejé ir, o al menos lo intenté. En los meses siguientes, reconstruí la galería con mis propias manos. Los cuadros regresaron, uno a uno. Lucia volvió, bromeando sobre mi torpeza con los martillos. Incluso conseguí un perro, un callejero que apareció un día y decidió quedarse. Pero cada noche, al cerrar, me encontraba mirando hacia la calle, esperando ver una silueta familiar, hasta que en una tarde lluviosa como la de nuestro primer encuentro, apareció. Daniel estaba más delgado, su mirada menos afilada. No vine a pedirte nada, dijo sosteniendo un pequeño paquete. Solo a devolverte lo que es tuyo. Dentro, el Goya, restaurado, el marco reparado. ¿Por qué?, pregunté, como antes. Esta vez, sonrió. Una sonrisa genuina que hizo que algo en mi pecho se apretara. Porque tenías razón, se acabó. Guardamos silencio, el cuadro entre nosotros como testigo. Y entonces, sin planearlo, lo invité a entrar. No para hacer negocios, no para juegos de poder. Solo por un café, mientras la lluvia golpeaba los cristales de la galería que había sobrevivido a todo. Quizás era un nuevo comienzo. Quizás solo un adiós decente. En ese momento, no importaba. Lo importante era que, por primera vez en mucho tiempo, estábamos eligiendo algo más allá del pasado que nos unió. Y a veces, eso es lo más cercano a un final feliz que la vida permite. El café se enfrió entre nosotros, pero ninguno se movió para recalentarlo. Daniel miraba las paredes de la galería como si viera fantasmas. Quizás los veía. Tu padre estaría orgulloso, murmuró, sus dedos recorriendo el borde de la mesa donde mi padre solía examinar piezas. Solo mencionarlo me hizo apretar el pecho. Él nunca quiso que cargara con este rencor, admití, mirando el Goya, ahora colgado nuevamente en su lugar de honor. Daniel guardó silencio un largo momento. He cargado el mío tanto tiempo, que ya no sé quién sería sin él, confesó, su voz más vulnerable de lo que jamás había escuchado. Cuando se levantó para irse, algo en mí se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Tomé su brazo, no el herido, sino el otro, donde un reloj marcaba las horas que habíamos perdido y las que quizás aún pudiéramos tener. Daniel miró mi mano, luego mis ojos, y en ese instante silencioso, todo quedó claro. No se trataba de contratos o venganzas. No era sobre el pasado que nos moldeó. Era sobre el café frío entre nosotros, el Goya en la pared, y la galería que sobrevivió, como nosotros. Cuando nuestros labios finalmente se encontraron, no había más deudas que pagar, solo un nuevo lienzo en blanco, y esta vez lo pintaríamos juntos.